Muy buenas a todos, chicos y chicas. Os traigo un nuevo vídeo para el canal de cómo hacer el easter egg para poder sacarnos el camuflaje de galvánico. También nos dan el proyecto creador de bestias. También nos pueden dar otro camuflaje más. Os estáis viendo un glitch, un bug de cómo salirnos del mapa, que os voy a traer más para adelante, pero sí os quería enseñar un poquito cómo es, ya que estoy trabajando con él, para poder salir directamente con un glitch y así poder coger el camuflaje de galvánico directamente, ¿vale? Fijaros cómo lo tenemos ahí al final, pero bueno, a lo que vamos. Este es el galvánico, para los que no conocéis. Aquí tenéis parte de los camuflajes. Son muy... No, ahí lo tenéis, son curiosos, la verdad es que son muy curiosos. Está muy bien, la verdad, que me recuerda un poco a la materia oscura de Cold War. Parece que no, pero sí, cuando luego estás ahí en la oscuridad se ve como un poco parecido. Aquí está el creador de bestias, como lo veis. También lo da el maletín, ya sabéis que tenéis unas recompensas que sí vais a ver más adelante. Y tenéis que tener un poco de paciencia con este vídeo, ya que es un poquito complicado y lo vamos a hacer en veterano. Para ello necesitamos el juego completo, ¿vale? Y dos amigos para irnos a incursión en veterano, incursión 3, ¿vale? La raid, episodio 3. Lo vamos a hacer en veterano, fijaros, ahí tenéis las recompensas. Esto, si tenéis el juego, vais y lo podéis ver ahí. Yo me voy a coger el médico, pero sí es aconsejable cogeros por ejemplo, el de asalto, ¿vale? Ya que tenéis blindaje. Pero bueno, también me gusta el de reconocimiento, ya que tenemos también otra cosa muy beneficiosa, que es el sensor de latidos, que a mí me gusta mucho. Fijaros lo que estoy haciendo, he salido con reconocimiento. Recordar que yo también tengo reconocimiento, tengo el Quick Rebate, tengo la vida. Entonces, ¿qué hago? Que he tirado la vida al suelo. Y luego me cambio a la otra, ¿no? Al de reconocimiento, y luego recojo la vida del suelo. Como estáis viendo aquí, bueno, podéis personalizaros el arma antes de entrar. Podéis editaros un arma personalizada y cogeros una mira que tenga térmica, por ejemplo, viene muy bien. O con linterna, ¿vale? Fijaros, yo tengo una con linterna. Bueno, podéis poner una mira holográfica o miras así, os va a venir muy bien. La escopeta, os aconsejo que cogáis la escopeta. Yo llevo la escopeta que te dan de serie aquí. La dejo en el suelo, como habéis visto antes, que luego la he cogido. Fijaros aquí que había un botón a la derecha. Justo aquí hay un botón a la derecha. Dos de nuestros amigos, yo y mi amigo, por ejemplo, saltamos, como habéis visto aquí, con muchísimo cuidado. Recordar que tenemos 3 vidas, solamente 3 vidas por zona, ¿vale? Es decir, si morimos los 3 o morimos 3 veces, se acaba el juego. Fin del juego, tenéis que volver a reiniciar, ¿vale? Reiniciar la zona, ¿vale? Eso ya es más para adelante, ya os diré lo que os pasa, ¿no? Simplemente, bueno, va por zonas y por zonas tenemos 3 vidas. Fijaros aquí, lo que he hecho es resaltar un poco el vídeo. Ya estamos en la parte de abajo, ¿vale? Porque eso ya os traeré en otro vídeo de cómo hacer lo de las notas. Aquí tenéis la nota, ¿ves? Pero eso no tenéis que hacerlo. Simplemente, bueno, lo que tenéis que hacer es sobrevivir hasta aquí, hasta llegar aquí, a esta zona. Y aquí en esta zona os reponéis de munición, etcétera, y volvéis otra vez a sobrevivir en la zona siguiente, porque esto va por zonas. Recordar que antes teníamos 3, así vamos cambiando de zona y nos va dando 3 vidas por zona, ¿vale? No se acumulan las vidas, pero tenemos 3 oportunidades por zona. Deciros que es mega difícil. Aquí lo estáis viendo, esta zona es complicadísima, ¿vale? Esta es la zona que tenéis que pasar para venir a la parte de los códigos, que lo vais a ver a continuación. Y también no os voy a enseñar cómo se hacen los códigos, ya que os voy a dejar mi canal aquí, bueno, para que veáis que estos días estaré en directo para poder hacer esto, easter egg en directo, y es mejor explicar en directo, ya que es un vídeo muy largo y la verdad es que se puede complicar, es complicadito si se complica, ¿vale? Pero muchas veces sale cuadrado y se hace casi del tirón, se hace prácticamente súper fácil. Fijaros como ya estamos en la zona aquí, hemos sobrevivido, hemos llegado a la zona siguiente, que este es el paso de los códigos, ¿vale? Aquí lo que tienes que hacer es simplemente generar un código. Al generar un código se va a generar un código en pantalla, que ese código es el que se va a dividir o a repartir, ¿vale? Entre los 3 que somos. Somos 3. Fijaros aquí, antes de nada, las puertas empiezan desde el 0 hasta el 9, ¿vale? Yo estoy ahora mismo, voy a caer en la 8. A mi derecha tengo la 9, a mi izquierda la 7, la 6 y así sucesivamente. Es decir, aquí a la izquierda tendría la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donde estoy yo, y 9 a la derecha. Cada uno se tiene que quedar con 3 números, ¿vale? De 3 a 4 y de 4 a 5, depende. Pero normalmente tenéis que repartir los números por zonas. Y como veis, y como os digo, cada uno está en una zona, ¿vale? Yo estoy en la zona de números altos, otro está en la zona de números medios y otro está en la zona de números bajos, ¿vale? Entonces nos tenemos que repartir por zonas, así nos podemos repartir mejor los números y los tenemos más al alcance, ¿vale? No os voy a enseñar cómo se hace el vídeo aquí, pero sí os voy a enseñar más adelante cómo se hace en directo, ¿vale? Os aconsejo, bueno, que si queréis suscribiros a mi canal, suscribiros, porque ya estos días estaré en directo haciendo el easter egg en veterano y también sacando el otro camuflaje que hay, ¿vale? De las tarjetas, del USB, etcétera.
Cuando lleguemos a esta zona, aquí es complicado porque lo que sigo diciendo, ¿no? Tenemos 3 vidas nada más, nos pueden matar muy fácil, la verdad es que es súper complicado. Y aquí, como vais a ver, Strauss y compañía lo que van a hacer es que se van a meter aquí a la izquierda, más o menos por la izquierda, y esa zona se van a quedar ahí guardando un poco los boss que van a venir de la parte izquierda, ¿vale? También aquí nos va a venir un Juggernaut, nos van a venir antidisturbios con escudos, o sea, esto es una pasada, ¿vale? De hecho, os corto el vídeo aquí, fijaros que entramos con 3 vidas, ¿vale? Y tenemos 0. ¿Vale? O sea, casi se acaba la partida ahí. Para que veáis que es difícil. Una vez que acabáis con ellos, aunque no veáis el destrozo que se ha hecho, pero hemos acabado con todos ellos. Seguís el transcurso, seguís el camino. Bueno, aquí veis una información que no la veis porque ya está cogida, pero hay una información ahí, ¿vale? Luego cuando venimos por aquí, por la parte del túnel, como vais a ver a continuación, lo que hay que hacer es simplemente escoger el cubo que tenéis aquí, un cubo metálico, que es una caja de herramientas, le dais al cuadrado, la arrastráis a la zona donde estáis viendo, más o menos, que está llevando a Strauss, que le quiero mandar un saludazo a Strauss y a compañía, a Pacuber, creo que se llama Pacuber, un saludazo también. Y aquí lo estáis viendo, más o menos esa es la zona, más o menos por ahí hay una puerta electrónica que vamos a tener que abrirla con un botón, con ayuda del compañero. Somos 3, ¿vale? Recordad que somos 3. Uno coge el cubo metálico y el otro compañero le da el botón este que está en la cara contraria, ¿vale? Le damos los dos a la vez y se abre la puerta. En ese momento ya el compañero, el que queda ahí detrás de la puerta, el Pacuber, tiene que hacer el camino que habéis visto que yo he hecho, ¿vale? Arrastrándome, agachándome, etcétera. Bueno, también se puede quedar el cubo metálico ahí, que pase el compañero, ¿vale? Dicho eso, cuidado, como siempre, porque tenemos 0 vida, ¿vale? Ahí tenemos 0 vida. La llama que estáis viendo a continuación es instant kill, o sea, nos hace un instant kill. Si te matan ya, pues ya se acaba, tenéis que volver otra vez a la zona inicial, otra vez desde la zona inicial, o sea, desde la zona de guardado. Es una barbaridad, la verdad. Y esta parte también es súper complicada, ya que no podemos morir. Bueno, por eso os digo que ya os traeré la otra parte que es todavía más complicada, ya que tenemos encima las notas, aunque no lo veáis. Nosotros tenemos las notas encima, ¿vale? Las notas no es necesario tenerlas, ni el USB, etcétera, pero sí teníamos las notas y teníamos nuestras cositas, ¿vale? Para luego hacer el siguiente paso. Fijaros aquí tenéis que hacer esto, como no caigáis bien aquí, se va a liar una que no veas, porque aquí lo que va a pasar es que va a explotar todo, ¿vale? Ahí tenemos unas trampas por todos lados, tenemos lleno de cuerdas y explosivos, entonces va a explotar completamente y se va a acabar la partida, no hay más. Entonces tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado y pasar a esta zona, como vais a ver. Por aquí. Por aquí. He encontrado una salida. Por aquí. Vamos a arrastrarnos por aquí. A la derecha. Rectaremos por aquí. Bajemos aquí. ¿Veis una salida? Aún nada. Buscad bajo el agua. Bueno, si habéis fijado bien, hemos llegado a la zona del túnel, a la zona del tubo de agua, ¿vale? Aquí hay una nota también, que ya os traeré más para adelante, no tiene nada que ver, ¿vale? Para sacarse el galvánico, simplemente el galvánico tenéis que superar las pruebas hasta llegar a destino final, ¿vale? El destino final, bueno, hay que hacer unas cosas que vais a ver a continuación. Si os dais cuenta, os he marcado ahí un túnel que hay, o sea, perdón, un tubo que es para coger una nota. Esa nota se debería de coger llenando el agua hasta arriba, pero no es necesario para poder coger el galvánico, ¿vale? El camuflaje galvánico. Ya os traeré más para adelante cómo se hace eso.